Hola, bienvenidas al que es el primer podcast de Filia en español. Filia significa hija. Somos hijas de las mujeres que nos precedieron y luchamos para que nuestras hermanas e hijas sean libres. Filia es una organización voluntaria dirigida por mujeres y parte del movimiento de liberación de la mujer. Tenemos estatus de organización benéfica en Reino Unido por nuestro trabajo de promoción de los derechos humanos de las mujeres. La visión de Filia es un mundo libre del patriarcado donde todas las mujeres y niñas sean liberadas. Tengo la enorme suerte de estar hoy con Graciela Atencio, Nuria Coronado Sopeña y María Martín Romero. Vamos a hablar de feminicidio en España, de feminicidio también en su contexto global, en el resto del mundo. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es hablar de... Yo había hecho las preguntas para empezar y la primera pregunta que tenía la redacté ayer hablando de 29 feminicidios según Feminicidio Net y me dicen que tengo que actualizar la 32. Graciela Atencio es la directora de Feminicidio Net, además de periodista y feminista, y me gustaría preguntarte directamente sobre esto, ¿no? Sabemos que inevitablemente va a haber más feminicidios, ¿no? ¿Y cómo lleváis esto de contabilizar algo tan traumático para nosotras las mujeres y que es casi lo podéis predecir, ¿no? Saber que va a haber más sin que sepamos muy bien cómo acabar con ello? Bueno, ante todo, gracias por esta invitación y creo que es importante fortalecer la genealogía feminista y la historia de las mujeres en la genealogía feminista. Mira, Mara, cuando nosotros empezamos a documentar el feminicidio, porque yo venía de América Latina, venía de alguna manera huir de México porque había sido amenazada de muerte por seguir una línea de investigación de unos feminicidios cometidos en Ciudad Juárez. Lo que me encontré aquí fue auspicioso en el sentido de que no fuimos las primeras que empezamos a documentar en el año 2010, cuando nació el proyecto. Aquí hay una tradición muy fuerte feminista. Las compañeras feministas del movimiento feminista habían empezado en la década del 90 a documentar casos y el caso que dio paradigmático, que dio lugar a que estallara el tema de los asesinatos de mujeres fue el caso de Ana Orantes. Hay que ponerlo en contexto y es muy importante, que fue en el 97, ¿no? Según recuerdo bien. Pero lo que yo me encontré cuando llegué a España es que justo llegué en el año que se aprobó la ley integral contra la violencia de género. Y la ley integral contra la violencia de género, que ha sido muy importante, pionera en el mundo, y ha servido además para que disminuyeran los feminicidios en el marco de la pareja. Después, si quieren, podemos comentar esto. Lo que venía estudiando, investigando y después profundicé es que quedaban fuera de la contabilización como oficiales y de las políticas públicas otros tipos de feminicidio. Entonces, yo llegué en el año 2003 y entre el 2003 y el 2010 lo que decidí fue montar un proyecto con otras compañeras que lideré yo, y decidimos además que tenía que ser público y que tenía que compartirse por las redes sociales, porque lo que queríamos era crear conciencia y sensibilización de que era una responsabilidad no solo del Estado luchar contra la violencia machista y los feminicidios, sino una responsabilidad como ciudadanía, ¿no? Y bueno, y así empezamos y desde entonces no nos hemos detenido y desde el 2010 hasta ahora somos poquitos, somos tres compañeras y un compañero que estamos monitorizando las 24 horas las noticias que hay sobre los asesinatos de mujeres, las cifras oficiales, más lo que leemos en los periódicos o que llevan contabilizados en distintas comunidades autónomas algunos gobiernos que sí ya reconocen otros tipos de feminicidio y lo comunicamos a la sociedad y también hacemos alertas de violencia machista, pero nosotros consideramos que este listado que hacemos y los informes no es nuestro, es del movimiento feminista, porque el trabajo de concienciación y sensibilización no lo hacemos nosotras, nosotras llevamos el conteo de las mujeres, el trabajo de sensibilización y de concienciación lo hacen como las compañeras que ahora van a hablar aquí, y eso me parece que es lo que tiene más valor, ¿no? Muchas gracias, Graciela. Tengo además aquí a Nuria.
Coronado Sopeña, que es periodista feminista y, bueno, creo que la voz reconocida del feminista radical en España. Y yo me pregunto si crees profesionalmente que hay una falta de compromiso feminista a la hora de dar las noticias, y especialmente noticias del sufrimiento de las mujeres, el acoso, los feminicidios que estamos tratando aquí hoy, o si crees que es una cuestión de que hay una falta de profesionales con esa visión. O sea, no sé exactamente qué es, sino cómo lo percibes tú en tu campo, en tu trabajo. Bueno, lo primero también me sumo al reconocimiento y a la gratitud por compartir este espacio de sororidad tan necesario y tan interesante por también esa ola internacional, ¿no? El feminismo es de todas y en todos los lugares, así que un placer estar aquí. Y fíjate, en estos días que se está hablando de una nueva palabra que acaban de poner en boca de todos los pseudomedios, ¿no? Como acaban de contar nuestro presidente del gobierno, pues hay una pseudo sociedad que prefiere vivir estancada en la conformidad y en el no hacer nada para que todo siga estando igual. Y eso significa que el sufrimiento de las mujeres no es que siga estando igual, sino que sigue estando peor, ¿no? No hay conciencia real en la sociedad y por lo tanto los medios como espejo también de lo que es esa sociedad es un reflejo más de esa torpeza y de ese vacío y de esa indignidad que es significar contar muertas, porque seguimos muriéndonos las mujeres, así como por arte de magia. Entonces, esa falta de concienciación y esa falta de ética profesional, que es la que basa el trabajo de una periodista o de un periodista, desde luego está borrándose de la misma manera que se está borrando el concepto de las mujeres. Las redacciones cada vez son más proyectos empresariales y por lo tanto aquello que significa meter el dedo y contar la verdad y sacar toda la pocilga que tenemos de la sociedad, que significa decir que la sociedad no está haciendo nada y las instituciones también como representantes de eso, no es que no estén haciendo nada, sino que están poniendo todavía muchísimo más palo. Bueno, pues esta es la realidad a la que nos enfrentamos y desgraciadamente somos muy pocas las periodistas en femenino, eh, porque somos mujeres las que nos dedicamos a esto, pero que tengamos una conciencia diaria, porque el feminismo, igual que el periodismo, para mí es una vocación y por lo tanto para mí es activismo y no hay mayor activismo que contar la verdad y esa verdad esta que incomoda. Desgraciadamente somos una raza a extinguir y me encantaría poder dar otro titular, pero es que yo todos y cada de los días veo las noticias, veo los titulares y a mí se me cae el alma en los pies, porque de qué vale que digamos que hay formación, que hay guías, cuando lo que no hay es ganas de entender que cuando estamos transmitiendo algo tan importante como los asesinatos de las mujeres, hay que hablar de las historias que hay detrás de las mujeres, que no nos podemos quedar con el titular de cuántas mujeres llevamos asesinadas. ¿Qué lleva a que esas mujeres sean asesinadas y hasta el punto en el que son asesinadas? Todo lo que sufren. Eso no se cuenta en los medios de comunicación porque es un tema que es molesto. Es un tema que, para que vamos a hablar de otras cosas que son mucho más importantes, ¿no? Y ese es el panorama mediático y de pseudo media que tenemos también que estar denunciando. Y para mí no hay mayor gratitud y no hay mayor honor que el dar voz a todas esas mujeres, a todas las asociaciones, a Graciela bien lo sabe porque también colaboro con Geoviolencia Sexual, donde hacemos una labor de visibilización, o sea, es de nombrarnos, de nombrar ese dolor que nos traspasa, pero que como periodistas tenemos la obligación de contar para que se haga, no solo se haga conciencia, sino que se haga justicia, ¿no? Y desgraciadamente, pues hay muy poquito de todo esto. Así que tenemos que seguir siendo las que somos con las cuatro manos, con las ocho, con las que tengamos, pero seguir escribiendo, porque escribir es contar y narrar es desvelar todo este dolor y todo este sufrimiento de las mujeres, de las niñas y de generaciones que, por lo que estamos viendo, están vendidas a un dolor cada vez mayor por esa violencia sexual y por ese orden jerárquico donde las mujeres no es que estemos debajo, sino que estamos en el purgatorio total y absoluto en el día a día. Estaba escuchando, Nuria, estaba pensando que entonces es como siempre, es todo estructural, en el sentido de que también la forma de narrar las historias está masculinizada, ¿no? Nos interesan los números en las estadísticas, pero no las historias de las mujeres. Por lo tanto, también me imagino
Que el que haya periodistas mujeres es sumamente importante, ¿no? O sea, está un poco contaminado por los dos lados. No solo que haya periodistas mujeres, porque de nada sirve que haya mujeres, sino que seamos feministas, que tengamos esa visión integrada, que sintamos el feminismo en esa cotidianeidad, ¿no? Y que podamos contar entonces desde la verdad, porque el resto es pseudo mentira, ¿entiendes? Entonces, claro, a mí de qué me vale que cuenten que ha habido un asesinato si tú realmente no estás sabiendo todo ese contexto que hay detrás y cómo se sienten las mujeres, porque esto no lo cuentan, o sea, la gente sigue sin saber qué es la violencia machista. Esta es la pura verdad. Y María, te estoy viendo que asientes con la cabeza, es que no saben el sufrimiento que hay en el día a día, que no es un titular, que es que el titular continuo es la violencia, que estamos hablando de violaciones, que estamos hablando de violencia económica, de violencia sexual, estamos hablando de la multiplicidad de violencias que existen dentro de la violencia y esa no se cuenta, esa no se registra. Por eso es tan importante la voz de un feminismo y de un periodismo feminista que de verdad cuente este relato en el todo y no solamente en el quedarse, en el titular. Sí, pero por eso decía, por supuesto que necesitamos mujeres feministas contando historias, pero creo que también necesitamos la experiencia vital de las mujeres reflejadas en cine, en radio, en periodismo, ¿no? Porque al final es lo de siempre, es que es la experiencia vital de ser mujer, hayas conseguido verlo desde la perspectiva feminista o no, es la experiencia vital de ser mujer y eso falta, ¿no? Entonces por eso digo que quiero titular este podcast Feminicidio más allá de los números y es precisamente eso, ¿no? Es un poco la estadística, es deshumanizante, ¿no? Hay un aspecto que queda totalmente vacío ahí con esas muertes numéricas, ¿no? Bueno, gracias, Nuria. Y entonces pasamos a María, porque como está asintiendo, tenemos que escuchar que es todo eso, ¿no? Que María nos está dando la razón ahora mismo. Tengo que decir que estoy muy interesada en conocerte mejor, María, y en saber. Tengo una pregunta para empezar, que es, ¿qué significa la bolaera? ¿O de dónde viene el nombre de la bolaera? Asociación de la que tú eres presidenta, tengo entendido, ¿no? Pues mira, la volaera es un molinillo, de estos molinillos de colores. Mm. Esto es, mira, esto es una volaera. A ver, te fuiste desapareciste en el fondo. Espérate, es que no se ve, como tengo Fuiste un fondo en absorbida. pantalla, no sé qué. Mira, ¿lo Un ves? ¿Lo ves? molinillo. ¿Lo Es el ves? típico Como molinillo de un colores molinillo que les damos a de los los que llevan, niños. eso, lo que llevan los niños, que va moviéndose con el viento, Ah, no pues sabía. ¿Es eso como lo es. llamáis en Andalucía entonces? En Granada Granada. es la era. En Granada, tú sabes que nos comemos todas las sílabas y todas las palabras que no tengamos que comer, y somos Muy pues, económico el lenguaje, muy por lo visto. económicos, sí, 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 muy económicos con el lenguaje. Y sería una voladera, pero en granaíno es una volaera. Ah, Y pues no sabía. somos mujeres y hombres, porque es una asociación mixta. Ajá. Hombre, por supuesto, la junta directiva, todos somos mujeres, eh, pero somos mujeres y hombres con movimiento, en constante movimiento, con luz, con color y ayudándonos una a otra. La voladera surgió, bueno, legalmente en el 2014, el, el 14 de abril del 2014. Pero llevamos más de 20 años trabajando porque surge, bueno, a raíz de reuniones de víctimas que nos conocíamos y estábamos en, bueno, en terapia con de los mismos centros municipales, ¿no? Y empezamos a hacer una red de apoyo de ayudarnos una a otra. O sea, que está Y constituida por supervivientes de violencia sí, machista. exactamente, de hecho, nosotras nos decimos supervivientes guerreras, cuando ya hemos pasado de ser víctimas. Yo fui víctima, Mm. ya no, ya soy una superviviente guerrera como tantas compañeras que tenemos. Pero, pues imagínate, nosotros tenemos 6 familias de mujeres asesinadas, con lo que eso conlleva y supongo que tendremos más, desgraciadamente. Y tenemos, pues trabajamos con mujeres totalmente desde 14 años hasta 70 y tantos años que tenemos, 70, 87 años, que es nuestra voladera de honor, que es Antonina Rodrigo. Así que imagínate, es un trabajo del día a día
completamente voluntario. Yo, por ejemplo, soy maestra, pero soy también técnica superior de igualdad y cantante también, pero nuestra vicepresidenta es abogada y es ingeniera industrial, nuestra secretaria es trabajadora social, nuestra tesorera es profesora también y todas somos feministas radicales y necesitamos pues eso, la continua formación, el estar en la calle. Yo me considero una obrera feminista. Yo soy activista, pero como el término activista ya está casi muy deteriorado, desgraciadamente se ha denostado mucho el término. Me considero una obrera feminista de todos los días, de estar en la calle y la gente que me conoce bien lo sabe. Como digo yo, con las tripas en un canasto, pero tenemos que seguir, hay que seguir. Y, y bueno, y es muy duro, porque que sepas que todos los días del año, te van a llamar desde un número que no sabes quién es y te van a pedir ayuda, o una madre, una hermana, o una amiga, o una técnica de una asociación, como nos ha pasado hoy, de un caso terrible de una mujer que intentaron asesinar en no sé cuántas puñaladas aquí en un pueblo de al lado de Granada. Y a los hijos también lo intentó, de hecho estaban asesinados, o sea, lo intentó asesinar también a los hijos. Y porque fueron a defender a la madre y la madre se ha quedado pues con un respirador, con una serie de discapacidades, porque es a nivel neurológico. Y bueno, pues le dan la ayuda para ir a Madrid, pero no le dan la ayuda al acompañante. Con lo cual, ¿cómo se puede costear quien la lleve? Porque necesita completamente ayuda a las 24 horas. Quien la lleve, ¿cómo se puede, cómo la podemos ayudar a dar? O sea que nosotros estamos todos los días viendo a ver quién está allí, quién no está allí, a ver cómo, creando redes de mujeres para ver cómo nos ayudamos, o sabe Nuria, bien sabe que de pronto nos piden una ayuda de una madre que ha salido con sus niños de las casas de acogida y no tiene nada, y le tenemos que montar el piso y tenemos que hacerle compra y tenemos que comprarle platos y mantas y ropa y todo lo que haga falta. Y no solo para las que salen, sino para las que están en las casas de acogida. Y es una constante denuncia de lo que está pasando, tanto a nivel de la tortura institucional que están pasando las víctimas. Es terrible, hay que hablar ya de tortura institucional y denunciando que los servicios de igualdad están privatizados, que muchos están clientelizados, que yo no digo que haya buenas profesionales, pero que también tenemos, desgraciadamente, una red clientelar brutal, que no están profesionalizadas, que nosotras lo que pedimos es que haya profesionales públicos con una oposición ganada, con aptitudes y actitudes que tengan no solo la formación, sino la empatía de cómo tratar a una víctima, que no es una cosa baladí, de cómo tratarla, de entender la violencia, porque todavía hay profesionales que no la entienden. Y es el trabajo del día a día de hablar con profesionales de la salud, con profesionales, con políticos que no nos entienden, llevarle los mismos informes a unos políticos de cualquier signo político, porque también tenemos que decir que nosotras no nos negamos a recibir ningún tipo de subvención pública, porque así tenemos la libertad absoluta de decirle a uno, a otro y a cualquiera de cualquier signo político y de cualquier institución la realidad de lo que pasa, y mirarle a la cara y decirle: tú, si no haces nada, eres cómplice. Y no tenemos ningún inconveniente en decirlo. Entonces, bueno, pues es muy difícil hacer este trabajo, aseguro, día a día, pero tengo unas compañeras maravillosas. Se me ha olvidado deciros que es un honor para mí estar con vosotras hoy aquí y compartir este espacio, que me deis la oportunidad de hablar en nombre de las víctimas. Me consta el trabajo que hacéis y para mí, bueno, os considero, Nuria para mí es una grandísima amiga, una gran profesional, Graciela también, y tú también, que te conozco de ahora, he intentado leerte un poco a ver
conocerte, pues es necesario que nos deis la voz a las víctimas. Es necesario que, mirad, cuando a mí me llama una chiquita, como me llamó la semana pasada, y a través de otra compañera, profesora de una universidad, y me dice que desde los 17 años que tiene el maltratador en su vida, que sus padres no sabían nada y que teníamos que preparar el juicio esto fue la semana pasada, y tenemos que preparar el juicio y tiene 22 años y no tenía ni idea de cómo empezar, estaba completamente nerviosa porque la había paleado el abogado de oficio, la abogada de oficio que le habían puesto, la dejó literalmente en bragas. No pueden ahora imputarle al maltratador por violencia machista por por la mala gestión que hizo de la abogada, su abogada suya, que era un abogado de oficio. Y, y bueno, pues a raíz de eso, pues la vamos a ver si lo imputamos por una violación. El abogado, imaginad que estábamos la psicóloga, el abogado, su madre, que se tuvo que salir en cierto momento porque ella le daba vergüenza hablar de lo que le había hecho el maltratador a ella. Imaginaros que están, o sea, de una violación en grupo, drogarla y que la violara a él y todos sus amigos, después de darle 40 palizas, después de dejarla medio muerta. Em, y son casos tan tremendos lo que decía Nuria, qué hay detrás de la víctima, qué hay detrás no solo de los feminicidios, sino del día a día de las víctimas, del cómo viven esas mujeres y esos niños y niñas de las casas de acogida, que son las que no tienen el colectivo más oprimido de todos los que podemos tener en cualquier país, porque son las que no tienen nada, no tienen ningún tipo de recurso, ni recursos económicos, ni recursos familiares, ni recursos de nada. Normalmente además vienen en casos de estar con narcotraficantes, de parejas con narcotraficantes, con lo cual es imposible que puedan ir otra vez a sus casas. Imaginaros a Lina, la compañera que le mataron a sus niños, a su niña hace unas semanas en Almería, era compañera nuestra, pues la dirección de la casa de acogida le puso fecha de salida y esa fecha de salida hizo que tuviera que volver con el maltratador. ¿Cómo puede dormir una directora de una casa de acogida con la conciencia? ¿Qué conciencia puede tener con la culpa de que han asesinado a dos niñas porque le ha dado fecha de salida a su madre y ha tenido que volver en manos de un maltratador? Pues eso hay que escucharlo y tiene que escucharlo la sociedad, porque son muchos llantos, porque son muchas injusticias, porque son muchos abandonos. Y la gente se cree que las víctimas están perfectamente tratadas y que están perfectamente atendidas. Y es terrible la situación de las víctimas en este país, cuando te dicen, venga punto violeta, y venga esto, y venga no sé cuánto, y venga millones para el pacto de Estado, como cuando estamos denunciando que se están haciendo la ruta la ruta del amor romántico de San Valentín, y con el logo del pacto de Estado, cuando no hay psicólogas, cuando no hay abogadas de oficio preparadas, cuando no hay, ¿qué voy a contar?, trabajadoras sociales, cuando nos falta tanta gente y tantas manos y, y tantos recursos para las víctimas, que no los hay, y tenemos que seguir luchando y tienen que seguir llamándonos asociaciones que no tenemos nada, lo único que tenemos son estas manos y cabeza y ganas, y no somos, como decía Nuria, quien es feminista no es feminista de 8 a 3 del mediodía. No somos funcionarias, somos feministas las 24 horas, los 365 días del año. La voladera estamos abiertas a que nos llamen las 24 horas, los 365 días del año. Y es muy duro
cuando una madre te llama y te dice, María, me han matado a mi hija. Han matado a mi hija y no me la dejan ver, porque era verano y porque era fiesta y no se la dejaban ver hasta 2 días después, porque era las fiestas de verano. Y dice que voy a ver a mi hija verde, voy a ver a mi hija verde, y tienes que estar detrás de uno y detrás de otro al teléfono para que dejen ver a esa madre. Cuando te dice que han estado en un minuto de silencio todo el poliquiterío detrás de una pancarta a las 12 y que no la recibió el alcalde o la alcaldesa. O sea, os puedo contar tanta y tanta y tantas historias de dolor que podríamos estar aquí, yo qué sé, y Nuria lo sabe. Es tanto dolor que se está pasando cotidianamente, no solo por la parte del periodismo que, bueno, que está clientalizado, pero también hay muchas asociaciones clientalizadas, también hay muchas asociaciones y también hay muchas instituciones que se cierran y vuelven la cara a lo que es las víctimas. Y luego salen y se ponen en una pancarta minutos de silencio y se ponen el pin de que nosotros ya no queremos más pin, no queremos más pancartas, no queremos más minutos de silencio. Nosotras queremos políticas efectivas, que los dineros vayan a donde tienen que ir, que no podemos tener niños víctimas de violencia pasando frío y nosotras teniendo que comprarle ropita y guantes y calefactores. No podemos estar viviendo eso. Clamando en Twitter para que nos donen unas estufas o nos donen para hacerle una compra o nos donen para comprar mantas y ropita. No se puede. Las víctimas están abandonadas en este país. Las familias de las asesinadas están abandonadas en este país. Y nos duele la boca de decirlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a llegar? A mí no me importa. Yo de verdad es lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer el día a día. Pero todos los demás políticos y todas las que se les llena la boca de víctimas y el dolor de las víctimas me gustaría que escuchasen de verdad las víctimas y que tuviéramos un programa donde pudieran las víctimas expresar lo que sienten, lo que pasan y lo que están sintiendo. Que no hay programas no hay programas de alquileres sociales, no hay programas de empleo para estas mujeres, que es lo primero que necesitan. Mañana es el Día Internacional del Trabajador y nosotras estamos pidiendo trabajo, programas de empleo para que las víctimas se empoderen, necesiten ver que pueden ser eficaces aparte y prácticas aparte de su maltratador y que no dependen de nada. Que tengas a una chiquita en manos de su maltratador, embarazándola constantemente porque la prostituía, porque embarazada le pagaban más dinero, el maltratador, aparte de ser su marido y el padre de su hijo, era su proxeneta. O sea, historias que os puedo contar que duelen, que arañan el alma y que arañan el corazón. ¿Y hasta cuándo vamos a llevar? ¿Hasta cuándo vamos a llegar contando esta historia? No sé qué decir, María. No sé, lo que cuentas es muy duro, no es sorprendente, por desgracia. No es nada que no sepamos, las que estamos aquí, y muchas de nosotras que somos supervivientes, ¿no? Voy a ceñirme al guión porque si no, no sé muy bien por dónde voy a acabar. Y va un poco en línea con lo que estabas diciendo, en realidad. Para Lagarde, el feminicidio es un crimen de Estado que incluye un componente de impunidad y que ocurre en tiempo, espacio, maltrato, vejaciones y daños continuos contra mujeres y niñas, que conduce a la muerte de algunas de las víctimas. Más allá del término femicidio, que es el asesinato misógino de mujeres. Esta implicación del Estado me lleva a preguntarte, Graciela, eh, si no te importa, por el hecho de que yo
he estado mirando vuestra web de Feminicidio.net y he visto que tenéis una subvención del gobierno español, ¿me equivoco? No, para feminicidio.net tenemos, a ver, hay una del Instituto de la Mujer, ¿vale? Que es para el movimiento asociativo español y que lo que subvenciona es la estructura de la asociación, o sea, todo el proyecto de una asociación. Y después, este año no hemos tenido, pero en el año 2022 tuvimos una subvención del Ministerio de Asuntos Sociales para sostener el listado, Ujú. porque la elaboración del informe, pues no necesitamos más fondos y te diría que más o menos el dinero que recibimos de subvenciones es de un 20% de lo que costaría el proyecto, ¿sabes? La mayor parte del trabajo que hacemos es un trabajo voluntario. Sí, imagino, y con esto no estoy emitiendo ningún juicio, ¿no? Estaba simplemente... No, no, pero además quiero hacer una aclaración con respecto a las subvenciones. Cuando tú pides subvenciones públicas, también los organismos o quienes te otorgan esa subvención a veces te piden que los logos de esos organismos o esas instituciones figuren Mm. en todo el proyecto, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, entonces nosotras lo ponemos, ¿no? Porque consideramos que hay que cumplir con las condiciones que hay en las subvenciones, ¿no? Por supuesto, sí. Lo que sí creo también es que el movimiento asociativo en los últimos 10 años, diría, viene sufriendo recortes tremendos con respecto al otorgamiento de los fondos y me parece que hay un error muy grave desde mi punto de vista que tiene que ver con la asignación de los fondos en el que se pone en un mismo pack lo LGTBI plus con los derechos de las mujeres, ¿vale? Las mujeres representan a más del 50% de la población Mm. y la agenda feminista y las demandas y las reivindicaciones de las mujeres creo que son eh, distintas a los derechos LGTB. Y yo sí creo que eso ha afectado muchísimo al trabajo del asociacionismo y sí considero, yo soy de las que defiende que las organizaciones tenemos que recibir subvenciones. Lo que sí tiene que haber es una evaluación y que se explique bien qué se hace con el dinero que se recibe de las subvenciones y si se cumple con los objetivos de esas subvenciones. Porque lo que vemos, si no, es que se merman nuestros derechos cuando hay subvenciones para un montón de otras cuestiones, ¿no? Mm. Yo creo que sí es fundamental el movimiento asociativo, Y ¿no? quería preguntarte un poco en relación con eso, vosotras, tú, y me refiero a vosotras en Feminicidio.net, o tú en Sí. concreto en este caso como portavoz, ¿crees que hay un verdadero compromiso político por acabar con la matanza de mujeres, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con estos feminicidios de los que hablamos? Bueno, yo lo que creo es que vivimos en sociedades patriarcales y que el modelo de Estado que tenemos es un Estado patriarcal. Basado, bueno, tenemos que ver nada más lo que se gasta en armas. Si lo que se gasta en armas, en la fabricación de armas, se utilizara para reparar de los relatos que hacía recién María, ¿no? Las mujeres aquí no, asesinadas no tienen reparación por parte del Estado. Ni siquiera en los casos en los que el Estado debía actuar y no actuó. Por ejemplo, las mujeres que estaban bajo órdenes de protección o alguna medida de protección, esas mujeres sin ninguna duda tendrían que recibir una reparación, pero el Estado español no es un Estado garantista en ese sentido, ¿no? Aquí no hay reparaciones públicas por feminicidios. Las reparaciones son civiles y van, digamos, asignadas o encaminadas a que se responsabilice al feminicida, ¿no? Pero Marcela Lagarde dice que es un crimen de Estado el feminicidio porque
el Estado es cómplice cuando una mujer es asesinada en el marco de una ley y esa ley no se aplicó bien, ¿no? Y lo que vemos cuando tú ves el feminicidio de una mujer o un intento de feminicidio, que María acaba de relatar, por lo menos de los que escuché, 2 intentos de feminicidio, que eso está totalmente invisibilizado. No tenemos una radiografía completa de la violencia extrema que viven las mujeres. Deberíamos tener también una radiografía precisa también de los casos en los que ha habido un intento fallido, porque podríamos tener más elementos para prevenir esos feminicidios. Y lo que vemos con respecto a esa cuestión es que realmente no hay, lo que ves es que hay vetas de impunidad cuando tú analizas un caso de un feminicidio, ¿no? O sea que esa mujer llegó ahí con una serie de discriminaciones que no empezó en el momento en el que empezaron las amenazas o en el momento en que se comete el acto de feminicidio, ¿no? Porque el feminicidio es la última de las discriminaciones que sufren esas mujeres. Pero en la mayoría de los casos, por no decir todos, esas discriminaciones pudieron empezar desde que fueron educadas en la misoginia, en la falta de autoestima, en que tenían un entorno en que todos los hombres eran violentos, en que no tuvo posibilidades de estudiar, que no tuvo posibilidades de desarrollarse, y todas esas series de discriminaciones acaban encaminándola hacia sufrir la mayor, que es la del feminicidio. Entonces yo sí creo que hay que apuntar al Estado, creo que en tanto y en cuanto no se ponga en el centro un cambio de paradigma que tenga que ver no solo con la erradicación de la violencia, sino con romper con los estereotipos de género, hasta que no tengamos una coeducación donde nos enseñen desde pequeños y desde pequeñas el no ejercicio de la violencia, hasta que no se acaben con un montón de cuestiones que hacen que vivamos en sociedades donde está normalizado el feminicidio, las políticas solamente que ataquen la parte penal o solo algunos aspectos de la parte preventiva van a ser insuficientes, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ahora lo que me gustaría es preguntaros un poco a las tres, ¿cómo veis la situación de España en un contexto global? O sea, ¿cómo sentís que España está en relación con otros países? Y no sé si os aventuráis a pensar por qué o cualquier otro tipo de comentario sobre esto. Yo No creo que sé. vivimos en un estado de mendicidad y de indigencia absoluta con respecto a lo que significa ser mujer y lo que significa vivir toda tu vida como mujer, ¿no? Y creo que en estos últimos 5 años con este gobierno de coalición hemos perdido todos esos puntos de referencia internacional que cuando miraban a España miraban casi con envidia lo que se estaba empezando a hacer. Ha sido muy poco lo que nos ha dado tiempo, ¿no? Entonces, todo esto nos lo han echado para atrás y lo estamos viendo diariamente. Nos estamos encontrando con casos como los que conoce la voladera de mujeres que están en la calle, mujeres que las vemos, que son nuestras vecinas, nuestras amigas, nuestras jefas, o sea, es que estamos ahí en esa violencia perpetua y estamos viendo que lejos de erradicar eso está aumentando porque también todas estas generaciones que están viniendo detrás están siendo educadas en un abuso y en una violencia cada vez más execrable y de una violencia sexual peor por ese abuso de la pornografía como educador social y de control social también, para que las mujeres sigamos siendo supeditadas a esa subordinación continua y absoluta. Entonces, este país ha perdido muchísimo y va a seguir perdiendo mucho más porque es que no está haciendo nada. Porque es lo que decía María, es que tenemos que denunciar que a mí de nada me vale que hagan una rueda de un consejo de ministros o de ministras para decir que es que hay lluvia de millones. Es que con el dinero que ya hay, si ese dinero se destina a quien se tiene que destinar y como se tiene que destinar, llega a las mujeres y llega a todas las mujeres. Estamos hablando aquí de la violencia machista en los hogares, pero tenemos mujeres prostituidas que están siendo abusadas en esas casas que vemos en las carreteras o esas casas que están en nuestros portales y que miramos de nuevo para otro lado. Como esas niñas también están siendo abusadas a través de portales como OnlyFans, a las que las estamos metiendo en una cultura continua de esa violencia sexual aceptada.
estamos yendo no muy para atrás, estamos obviamente, si nos ponemos en confrontación con países como la India, con países como México, que bien lo sabe Graciela, la situación de feminicidio continuo y absoluto, donde estamos hablando de 11 mujeres asesinadas al día. O sea, es que ese mapa global de las mujeres es tan doloroso, es tan triste, es tan desgarrador, que da igual, o sea, es que estamos hablando que la última cumbre que se hizo fue en el año 95 y es que todavía no ha habido tiempo, debe ser que no es importante esa matanza. Me parece brutal esa expresión que has utilizado tú, Mara, de la matanza de las mujeres, de las niñas, la violencia, o sea, es que nos están violando cada 3 horas y solamente estamos hablando de las que se están denunciando, pero las mujeres que están siendo prostituidas todos los días por 40 puteros. O sea, es que, ¿cuál es la violencia que estamos viviendo en este país? Sí, además, perdona porque yo creo, os he hecho esa pregunta, pero al mismo tiempo la encuentro insultante, ¿no? A mí me pasa a veces que me han dicho aquí señores ingleses que, bueno, que en España el machismo está peor. Y claro, luego los señores españoles me han dicho que estamos mejor en España que los moros, perdón la expresión, pero bueno, esto es lo que a mí me dicen, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que dices, bueno, es que yo no quiero elegir en el escalafón de mierda, de horror, de sufrimiento, ¿no? O sea, es un ranking muy desagradable. Pero bueno, os preguntaba un poco por la cuestión de, yo desde fuera, quizá por llevar 30 años fuera de España, como lo veo es que cada país tiene como una forma de feminismo que es como una prescripción médica ideal al machismo con el que se enfrenta, ¿no? O sea, yo creo que es peculiar en cuanto a la sociedad con la que está lidiando, ¿no? Entonces, en España, como tú bien has dicho, Nuria, yo es que creo que ya no sé si es un retroceso o es una reinvención del patriarcado, ¿no? Que cada vez es como más retorcido, ¿no? Porque precisamente con cosas como OnlyFans que mencionabas tú, ¿no? Cada vez se vende de una forma mucho más corrosiva y perturbadora, ¿no? Pero bueno, un poco el entender también por qué y por qué no, ¿no? Quizá, o sea, si cosas que ocurren en México, que ocurren en la India y que en España están de otra manera. No sé si Graciela, hablabas antes de que empezáramos de México, no sé si quieres comentar algo. Bueno, a nosotros nos escandaliza la violencia que vemos aquí, que estudiamos aquí, o de las pocas estadísticas que tenemos, y España, por estadísticas, está en la franja más baja de la violencia machista. Imaginaos cómo está en otras partes del mundo, pero creo que el gran reto en el camino hacia la igualdad real, porque se supone que la igualdad formal, bueno, la hemos alcanzado aquí, pero el gran problema yo lo veo con la prostitución y la pornografía, porque España es el paraíso del proxenetismo actualmente. Y hay no sabemos cuántas, miles de mujeres que son prostituidas bajo un marco supuestamente de alegalidad, pero ya tenemos que dejar de decir que la prostitución y la pornografía, que es la nueva forma de prostitución para captar a nivel industrial, es un problema muy grave, muy serio. Y a mí no es que me ofusque, pero sí me inquieta muchísimo cuando se habla de igualdad y se deja de mencionar esta cuestión, ¿sabes? Eso me parece muy, muy serio, muy serio porque lo que quiere decir es que ha quedado eh, en un agujero negro esta cuestión de la prostitución. Venimos haciendo un camino que empezaron otras compañeras en el movimiento feminista y cómo hemos llegado al siglo XXI y no tenemos una ley abolicionista. Eso es una pregunta que me hago constantemente y a veces pienso que estamos cada vez más lejos de conseguirla, ¿eh? Porque lo que está pasando ahora con que es el primer destino de turismo mundial, pero ¿cuánto de ese turismo es turismo de explotación sexual? ¿Cuánto de ese turismo? ¿Por qué no se habla de la explotación sexual infantil? ¿Por qué no tenemos datos ni estadísticas? ¿Por qué los gobiernos se niegan a considerar la prostitución como una forma de violencia sexual? Mientras no se reconozca la prostitución como una forma de violencia sexual, no vamos a poder trabajar para erradicarla. Y mientras tanto tenemos un lobby proxeneta que está campando a sus anchas y que se maneja con total impunidad en las redes sociales y en los medios de comunicación y está cada vez más con un tono más alto
a ver hasta dónde va a llegar y nos encontramos con el silencio de las autoridades, de los gobiernos, porque tenemos gobiernos como el de Cataluña, como el de Euskadi, que son abiertamente regulacionistas y que legitiman el trabajo sexual. A mí eso me preocupa muchísimo. Y disculpa, Graciela, o sea, no solamente es que el propio gobierno que tenemos en estos momentos, esa plataforma tan supuestamente feminista y progresista, está amparando y está defendiendo el trabajo sexual. Entonces nos están vomitando encima. ¿Cómo podemos confiar en quién es la mano derecha de ese lobby que nos está estrujando los derechos a las mujeres? Es que ya está bien de ese cinismo, ya está bien de ponernos esa cara bonita cuando todas nosotras las que estamos aquí sabemos lo que hay detrás. Y eso no se quieren que se cuente porque, claro, ahí desvelamos el por qué no hay una ley que sea de verdad una ley contra la trata y la explotación sexual, una ley abolicionista. O sea, nos quieren meter algo así como, venga, que parece que estamos haciendo algo para que ya estemos un poquito calladitas, pero todas y cada una de nosotras sabemos que no se está haciendo absolutamente nada, o peor, el no hacer absolutamente nada es reforzar el que se nos siga haciendo y se nos siga explotando y se nos siga vendiendo la dignidad a las generaciones futuras. Es que no somos conscientes de que ya no solo lo que está pasando ahora, sino lo que está llegando ahora y cada vez con mayor violencia sexual, porque está llegando a un término en donde ya no sirve eso porque queremos más, y el queremos más lo quieren los puteros y los consumidores y la nueva clientela que están fidelizando con toda esta explotación que existe, que al final estamos creando una sociedad donde el día de mañana, ¿qué futuro tenemos las niñas y las mujeres que no sea el de estar violentadas sexualmente en todos los sentidos de la vida? ¿Qué sociedad estamos creando? Es así. Es que, pero fijaros, como decíais bien antes, cuando las feministas hemos ido, el patriarcado ha ido y ha venido 50 veces. ¿Qué ha pasado? Que ha hecho un caballo de Troya perfecto con un feminismo que le ha venido. O sea, lo que quiere el patriarcado es deteriorar la palabra feminismo. ¿Qué ha hecho? Meter el caballo de Troya de un supuesto feminismo que no tiene nada de feminista, que es absolutamente es lo que quiere el patriarcado con unos objetivos patriarcales y que dentro de este gobierno, que es lo más triste de este gobierno supuestamente progresista, y de izquierda, ha permitido ese caballo de Troya y ha permitido que la sociedad, la opinión pública, establezca dos tipos de feministas, una y otra, y nos pongan las dos a la misma altura. O sea, las feministas radicales estamos a la misma altura que la feminista abolicionista, o sea, regulacionista, y entonces tenemos la misma credibilidad. ¿Qué quiere decir? Ninguna. Para la opinión pública no tenemos ninguna credibilidad, porque el término feminista se han cargado de rastrearlo por el barro. Y eso es contra lo que tenemos que estar luchando las feministas cada día, cada vez que salimos a la calle. Y tenemos que seguir explicándole, mire usted, señora, no, que es que las feministas radicales vamos a la raíz, porque no sé cuánto, porque no sé quinto, porque esto, porque si... Y nos tenemos que estar enfrentando todos los días a esto, pero no solo a la opinión pública, sino al político de turno o a la política de turno que no tiene ni zorra idea de lo que estamos hablando. No tienen ni zorra idea. Y entonces, claro, la opinión pública que es lo que ha querido el patriarcado, tiene una opinión de las feministas de que vamos enseñando las tetas, que vamos con los pelos colorados y en la pancarta. Por eso nosotras, la Volaera, hemos decidido que ya no compartimos espacios con ningún tipo de asociación donde quieran legalizar la prostitución, donde quieran regularizar la prostitución, donde estén dando pie a que los vientres de alquiler, la explotación sexual sea brutal, con paraguas rojos, con gente LGTBI que están intentando hormonar a nuestras niñas y a nuestros niños y cargándose a los adolescentes y a las adolescentes, como tenemos en la voladera, diciendo que niñas que prefieren tener 2 cicatrices de 10 centímetros a 2 tetas. Eso está pasando en este puñetero país, porque es muy guay, esa niña lo que está padeciendo un bullying brutal, porque es lesbiana y porque la chiquilla es gordita y estaban pues intimidándola constantemente
constantemente. Y al final, pues, lo que tenía la niña era eso. ¿Qué pasaba? Que era mucho más fácil decir que era un tío, porque así, siendo un tío, era guays, que no ser una chica lesbiana gordita y asumir su condición. O sea, es así de triste. Pero es que están potenciándose a través de asociaciones con muchísimo dinero y mucha pasta, todo este tipo de asociaciones y todo este tipo de barbaridades que le están diciendo a nuestros niños y a nuestras niñas a través de la secta queer. Y hay que denunciarlo. ¿Qué pasa? Que cuando te atreves a denunciarlo, te atreves a que te partan la cara. Y quien se atreve a partirse la cara en este puñedero país somos muy pocas. Muy pocas. ¿Por qué? ¿Por qué hablábamos antes de lo de las subvenciones? Porque nosotras queremos que los servicios de igualdad sean a través de las instituciones, porque asociaciones no pueden hacer el trabajo de la institución. No se puede. No tenemos nada en contra de que se cobren para subsistir las asociaciones y para asistir a las asociaciones feministas, pero no para hacer el trabajo que tienen que hacer las instituciones, que es lo que estamos exigiendo la Bolaera. La Bolaera, para saber de qué estamos hablando, tenemos que hacer un diagnóstico. Nosotros tenemos hecho un diagnóstico perfectamente hecho, que se lo damos en mano a todos los políticos donde vamos y a las políticas donde vamos. Que lo tiran a la basura, efectivamente, porque no hemos visto nada. O sea, la Bolaera, estamos suplicando ahora mismo al ayuntamiento, pues llevamos suplicándole ya yo no sé cuánto tiempo, un espacio donde tengamos una llave para que no tengamos, porque ahora mismo nosotros estamos entrevistándonos cuando nos piden ayuda en un bar que tenemos aquí en la esquina. En un bar lloramos, en un bar nos contamos las barbaridades que tenemos que oír, en un bar tenemos que decir que nos han matado a nuestras niñas. En un bar no tenemos un espacio siquiera, la Bolaera, con una llave para poder llorarnos. Que no podemos ni llorarnos. María, Coño. pero luego ponen pegatinas en esos bares como espacios violetas, ¿eh? Es que es indignante lo que Claro, es claro, indignante. no solo eso, es que tenemos luego esos bares, una serie de bares que les dan un pastizal a los dueños, le dan un pastizal a los dueños y dicen que son espacios violetas. Y niñas que le han echado burundanga o le han metido mano en los servicios, a las 2 de la mañana van a llamar al dueño del bar para que le diga al dueño del bar, sí, o el camarero que está a tope con 40.000 cosas, le va a decir que al tío quiénes son los que te han metido mano o quién te ha hecho burundanga. Es que es de locos. O sea, es de locos. Y si hacemos políticas tan nefastas, evidentemente la sociedad va a tener un concepto nefasto de la feminista, que es lo que quiere conseguir el patriarcado. Nosotros estamos exigiendo el delito de omisión de socorro. ¿Por qué en una asociación de vecinos donde se está escuchando todos los días el maltrato a una vecina? ¿Por qué la asociación de vecinos no denuncia ese delito? Lo mismo que pasa cuando vamos por la carretera y vemos una persona que está tirada y no la asistimos en un accidente. Exactamente igual pasa con una víctima. ¿Por qué no tenemos esa valentía de enfrentarnos a un tío que está machacando a una niña en un bar o a su mujer o la estamos escuchando? ¿Por qué me tiene que llamar a mí un farmacéutico? No, la mujer que limpia en una farmacia para decir que el farmacéutico está viendo a un matrimonio cosas muy raras y que la mujer no dice nada y que lo único que le recetan a la mujer son antidepresivos. Y tener yo que hablar con el farmacéutico y a su vez con el médico y decir, vamos, es que no podéis detectar un caso de violencia de género de libro. No se puede detectar cuando veis que el marido va con la mujer le está diciendo que es que mi mujer tropieza mucho por las escaleras. O sea, es que eres médico, tío, que eres médico o médica. Que nosotras entramos tanto para hacer el primer parte de lesiones y exigimos que se le vean desde el primer pelo de la cabeza hasta la uña del meñique del pie y que se le haga y que se la mire. Porque si no tenemos casos en el que, como no coincida el primer parte médico con el informe del forense, le dicen casi una denuncia falsa y que no. Entonces no ha pasado nada. Y entonces el maltratador
ha puesto una contradenuncia diciendo que es una denuncia falsa y va contra la víctima. Y la víctima ha tenido que pagar 6.000 euros al maltratador porque dicen que es una denuncia falsa. Hasta esos casos llevamos. O sea, en la abogacía, en la sanidad, en la educación, ¿por qué no tenemos educadores, maestros y maestras y profesores que estén denunciando y que sean agentes directos de lo que les pasa a nuestros niños y a nuestras niñas? Que tenemos en la voladera niñas que están abusadas por sus padres. ¿Por qué no denuncian esos educadores, esos directores de los colegios? ¿Por qué no? Cuando hay partes médicos que lo están diciendo y tienen que obligarlas a encontrarse con los padres en un punto de encuentro y que se las lleven esos padres, como pasó con las niñas Dalina, que tenían en el punto de encuentro, se las llevaba desde las 10 hasta las 6. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que hay tantos porqués en el sistema, es que hay tantos porqués. ¿Por qué no lo hacemos nosotras y no se lo hacen la casta política? ¿Por qué? Perdonadme, es que me cabreo muchísimo. Nada que perdonar. En absoluto. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo la obligación aquí de ir cerrando. Y no sé, quizá para hacerlo más rápido, sí, aunque bueno, va a ser complicado, pero una cosa que pediríais para empezar a cambiar todo esto, la urgente, que sería, Nuria. Sensibilidad. Porque cuando tienes sensibilidad estás cerca, estás tocando la emoción, estás tocando el dolor. Y cuando tocas el dolor, una vez que lo tocas, no lo puedes dejar abandonado. Creo que todo esto lo compartimos aquí. Cada historia de cada niña, de cada mujer, nos traspasa y no podemos dormir tranquilas. Y entonces ese poquito que podemos hacer cada una de nosotras como agente de cambio y de transformación, lo multiplicamos, pero necesitamos que llegue arriba, porque somos manos, somos pequeñas, somos muy poquitas o muchas haciendo poco, que al final también eso es transformador, ¿no? Pero si desde donde se puede hacer todo, lejos de hacer, bueno, pues nos ponen palos a las ruedas, pues es muy difícil, ¿no? No lo sé, es que hay veces que no encuentras palabras para explicar todo lo que te arrastra cuando miras a los ojos de las víctimas, cuando miras y escuchas a las madres a las que les han asesinado a sus hijas, a mujeres que las han prostituido sus propias familias, a niñas que han sido violadas y están siendo prostituidas. Es que es el dolor tan constante que es imposible poder decir, yo lo dejo aquí. Es que quieres hacer más. Y ese hacer más que no sea por favor el de la indigencia y el de la mendicidad, que tengamos que estar pidiendo, que estemos clamando, que estamos, por ejemplo, en estos días hablando de Raquel García, una mujer que ha sido maltratada, que fue tirada por la terraza por su maltratador, que se ha quedado parapléjica y que está en un centro de personas mayores. O sea, que la propia víctima está suplicando que la lleven a un hogar digno para ella. ¿Cómo podemos luego decirles a las mujeres que denuncien? ¿Denunciar para qué? ¿Para luchar tú sola contra toda esa historia que te niega tu propia violencia? ¿Para luchar contra una sociedad que sigue sin entender que te están maltratando, y ya no solamente la violencia física, sino esa violencia que te deja una herida para siempre? Que no tenemos recursos económicos ni siquiera para que esta mujer pueda tener su propia casa, que no se les puede estar pagando tanto que se les llena la boca a los políticos y a las políticas de hablar de salud mental. ¿Qué salud mental pueden tener todas estas mujeres? Si es que no es que vivan, es que están sobreviviendo a un dolor infinito, al de la soledad, al de la revictimización constante, al señalamiento público. Y al de, perdona, y añado, y al de tener que apelar a su drama, su violencia y su trauma para poder reclamar algo que debería serles dado, pero automático. Así, así. A la revictimización, eso es Sí, revictimización. absolutamente, efectivamente. Graciela, una cosa, ya sé que bueno, es un poco absurdo, pero algo que pedirías que... Bueno, como nosotros no nos dedicamos a la atención directa, nos dedicamos sobre todo a la investigación, a la sensibilización y a la formación, y de la formación
La mayor parte de la formación la hacemos online porque además es muy económica y podemos llegar a más gente. Más de 10.000 personas se inscriben cada año a nuestros cursos online y estamos teniendo cada vez más éxito. Pero considero que sería crucial para la prevención y la sensibilización la coeducación, ¿no? Y transversalizar la coeducación en todos los niveles educativos, porque creo que lo más revolucionario para poder afrontar la violencia machista como pandemia y como el principal látigo que tiene el patriarcado para poder subordinar a las mujeres es la coeducación. Yo creo que sería muy efectiva porque lo vemos nosotros que tenemos resultados importantes y ahí sí me hace ser muy optimista que hay hombres que hacen el clic y que hay muchas mujeres que incluso salen de esa situación de sentir que no pueden enfrentarse a una sociedad tan discriminatoria, ¿no? Yo sí confío en que la educación y confío también en que algunos avances hemos conseguido. Es cierto que estamos en una etapa de rearme patriarcal, pero yo apostaría por políticas públicas en las que la coeducación estuviera en todos los niveles. Muchas gracias. María, yo considero que nos has dicho mucho de lo que necesitas, ¿no? O necesitamos para cambiar esto. No sé si quieres añadir algo más. Mira, yo lo único que sé es que mientras que la sociedad no sepa yo creo que el Estado no quiere tampoco que lo sepa. Mientras la sociedad no sepa qué es la violencia machista, yo estoy de acuerdo tanto con Graciela, la sensibilización, como con Nuria, o sea, hablando de coeducación, porque soy maestra y me dedico a esto. O sea que eh, sí, pero sobre todo que la sociedad entienda, el gran público entienda qué es la violencia machista, cómo actúa el maltratador. O sea, el que haya auténticas campañas de sensibilización informando a la gente con una publicidad, tiene que haber campañas brutales, con buenos publicistas, diciendo qué es la violencia y que nadie está libre de violencia, nadie, ni la niña, ni tu tía, ni tu hermana, ni tu madre, nadie está libre de violencia, nadie. A todos nos puede tocar y cuando toca a toda una familia y destruye a toda una familia, porque la destruye entera. Entonces, eh, tenemos que hacer concienciación brutal de qué es la violencia, de que la gente conozca, la gran opinión pública conozca la violencia. Y si esto no lo introducimos en, bueno, pues en la cartelera de los programas de televisión de primer orden, no solo a mí no me sirve de que abran las noticias diciendo una cifra, que no, han matado no sé qué, y la gente ya desconecta. Han matado a otra, pues ¿cuántas llevan? ¿Cuántas son? O sea, es que la gente ya, el telediario que digan que han matado a otra, es que no le importa ya nada. O sea, hemos pasado hasta allá de eso. Quiero que la gente entienda y que se les corte el cuerpo cuando le digan que que no han matado a otra y que podría ser su hija, la niña que está comiendo al lado suyo. Eso es lo que quiero que entienda. Y eso, pues eso, la transversalidad en políticas públicas, porque todo tiene que ver con esto, porque todo es patriarcal y sobre todo quiero políticos y políticas que quieran aprender y que quieran escuchar. Eso es lo que quiero. Pues muchísimas gracias. No solo por estar aquí, sino por todo lo que hacéis. No sé, me parece enorme el trabajo que estáis haciendo desde diferentes ángulos y agradezco enormemente vuestra sororidad. Creo que lo poquito que os puedo ofrecer a través de este espacio y como representante de Filia es seguir estableciendo lazos entre nosotras y creando redes enormes que sean invencibles, ¿no? Así que gracias por ello y bueno, pues sigamos. No hay otra. Muchas gracias, compañeras. Muchas Gracias a ti. gracias. Gracias, compañeras. Gracias, Mara.